Pues ahora sí vamos a arrancar con la tanda de ponencias y de conferencias en este quinto Festival Internacional de la Mujer en las Letras del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Academia Nacional de Historia y Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y la Federación Global de Liderazgo y Alta Inteligencia, por supuesto, aquí en Córdoba, coordinado por la Universidad de Córdoba, especialmente por ese vicerrectorado de Igualdad. Antes ya vieron la inauguración nuestra compañera Silvia y amiga Medina, directora de Igualdad de la Universidad de Córdoba. Vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, ¿verdad? Viendo esa vista hacia atrás, hacia el pasado, de esas mujeres fantásticas y tan maravillosas que nos han precedido, y para ello tengo a una experta en la materia. De verdad vais a disfrutar muchísimo con esta ponencia. Os va a enriquecer muchísimo. Tengo a mi derecha a Estefanía Cabello y las voy a presentar porque de verdad no tiene desperdicio. Estefanía Cabello es escritora y activista cultural. Actualmente concluye estudios de tesis doctoral en literatura española en la Universidad de Córdoba y la Universidad de Exeter, Reino Unido. Sus dos líneas de investigación son recepción de la tradición clásica en poesía contemporánea y actualización del canon en los estudios sobre las mujeres escritoras en el campo de los estudios de género y la literatura del siglo XIX y XX. Ha recibido varios premios a lo largo de toda su carrera académica vinculada a la literatura y los estudios de género. En noviembre del 2022 le otorgan la beca Premio Carlos V Fundación Juste, Consejo de Europa, Rutas Culturales del Consejo de Europa, que otorgan a 10 investigadores del mundo, ¡qué honor!, por repensar el canon Mujeres Escritoras en la Prensa de decimonónica, paradigmas y modelos previos en la literatura francesa y británica. Estefanía ha residido en diferentes países como México, Estados Unidos, China, Polonia, Reino Unido, entre otros, y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Burdeos, en Queen's University de Belfast, la Universidad de Exeter, la Universidad de Oxford. Ha publicado un libro de cuentos y 4 libros de poesía, el último de ellos, Muchacha con Mirlo en las manos, Premio Carmen Conde de Poesía 2023. Y por supuesto, para más información, porque su currículum es muy extenso, pueden saber más de ella en su página web, estefaniacabello.es. Estefanía, un placer contar contigo, con tu presencia, con tu ponencia. Y ahora sí, vamos a iniciar con esta primera ponencia, las mujeres olvidadas por la historia. Así es que, sin más, buenos días, bienvenida y adelante. Gracias. Buenos días, muchas gracias María, no sé si me escucháis. Voy a intentar forzar mi tono de voz al máximo posible, si no me pongo... Yo me voy a retirar para disfrutar de tu ponencia. Esto. Bueno, primero de todo agradecer, ¿no?, que María haya querido que yo esté aquí acompañándoos hoy, y estoy muy feliz por hacerlo, y agradecer siempre a las instituciones que apoyan y nos dan espacios para que podamos seguir organizando este tipo de actividades tan necesarias. Bueno, estoy muy feliz, agotada también, como solo puedo estarlo, feliz y agotada a partes iguales tras haber terminado mi tesis, ya por fin está depositada en la Universidad de Reino Unido y aquí, en la Universidad de Córdoba, sobre la historia de las mujeres en el siglo XIX y cómo es necesario hablar de reposicionamiento, reubicación y repensar esa historia de una manera crítica, creando un puente, ¿no?, de vínculo entre la historia de esas mujeres, por ejemplo, del siglo XIX, que son las antecedentes de nuestras grandes modernas del siglo XX, y de la actualidad, crear un puente entre esas mujeres y el pensamiento crítico de estudios de género o feminista actual. Y esto es muy necesario porque a veces queremos citar, por ejemplo, a Judith Butler o a grandes historiadoras, antropólogas, sociólogas, porque han escrito grandes libros y son maravillosas, y su línea de crítica está muy bien, pero a veces lo hacemos saltándonos todo el proceso de, bueno, mezclo a Judith Butler con alguien de 1830, y lo difícil es repensar, vale, ¿cómo conecto esas voces y esas historias de las mujeres del siglo XIX con alguien como Judith Butler, ¿no? Y ahí está el esfuerzo, ¿no?, de esta tesis. Antes de comenzar con la diapositiva, y como me siento así, no sé, veo vuestras caras y estamos en un contexto familiar, voy a intentarlo hacer lo más dinámico posible. Os quiero lanzar una pregunta, que es la hipótesis con la que yo parto en mi tesis, y es: ¿tenían nuestras escritoras
miedo a ser nombradas? Es una cuestión que os voy a lanzar ahí ahora de introducción y con la que quiero que vosotros también y vosotras reflexionéis y la retomemos si queréis en un diálogo final cuando concluya esta ponencia. El concepto del miedo y del nombre, de la identidad y de la firma, ¿no? De la exposición pública. Esto es una cuestión que no va a estar ya en el siglo XX, pero que estuvo en esas primeras mujeres precedentes del siglo XIX, ¿no? Y ahí es donde ahonda mi ponencia. Os traigo 4 fotos, 4 retratos de mujeres y os voy a lanzar otra pregunta, pero esta sí que me gustaría que me la respondierais ahora. ¿Conocéis alguna de las 4? Con total honestidad. Si las fotografías te suenan, ¿no? Las has visto. ¿Alguien me puede dar algún nombre de alguna de las 4 escritoras que hay aquí? Son escritoras y activistas culturales del 19. No. Vamos a empezar por la de la derecha. Cubana afincada en España, importantísima, como veremos. Fue la primera mujer en 1841 en escribir una novela de corte antiesclavista, en español. Es Gertrudis Gómez de Avellaneda. Es súper conocida. El nombre artístico es Tula, ¿vale? Se le conoce como poeta, sobre todo. Y esta es otra de las preguntas que ya os lanzo. ¿Por qué a una mujer, que es la primera en lengua española en escribir una novela de corte antiesclavista en 1841, se la conoce como poeta anclada al ámbito de lo subjetivo y lo íntimo? ¿Vale? Esa pregunta la lanzo. Pues Gertrudis Gómez de Avellaneda. La que está en medio, ay, perdón, que es que si toco se va, perdonad. La que está en medio es un perfil interesantísimo. Es una autora que nace en España, pero se va a Latinoamérica, porque en el siglo XIX están las primeras autoras que crean las redes editoriales y el mercado editorial entre ellas. Aunque las firmas fueran de los maridos, eran ellas las que movían y las que intentaban publicar a sus compañeras escritoras. Eso se ha documentado por la cantidad de cartas que había de ellas, porque ellas eran las que solicitaban esos escritos, esas colaboraciones a los periódicos, porque ellas eran las que dirigían El Capital y simplemente pedían a su marido que por favor firmaran para que la empresa editorial pues fuera un éxito al final y pudiera salir y ellas no fueran juzgadas. Se trata de Concepción Gimeno de Flaquer. Y ahí abre una puerta, también muy interesante en las escritoras del siglo XIX, y es que Concepción Gimeno de Flaquer estaba muy vinculada a los movimientos masones y al espiritismo. Y abre una puerta porque la masonería hoy en día la entendemos desde una manera histórica que no se entendía por entonces. Quiero decir, muchas mujeres nacidas en senos de familias burguesas y acaudaladas no les importaba vincularse a los ejercicios de la masonería porque era el pasaporte para que viajaran por Latinoamérica, por España, para que tuvieran relaciones con aristócratas, para que pudieran publicar. Entonces ellas, sin ningún problema, ahí se adscribían y seguían familiarizando todas esas relaciones. Otro caso en España de una mujer conocida, de Concepción Gimeno de Flaquer, muy conocida, de Rosalía de Castro y luego llegó a conocer a Emilia Pardo Bazán, fue la gallega Juana de Vega, la condesa Espoz y Mina. También ella tenía una tertulia literaria en su casa en Galicia y se reunían clandestinamente para brindar por otras mujeres. Se reunía entre otras con Rosalía y con el Círculo Gallego. Vamos a el cuadrante izquierdo inferior. Aquí está otro modelo de escritora, pero una de las mujeres más leídas a mediados del siglo XIX en España, con una línea de publicación muy diferente a la de Gertrudis o a la de Concepción Gimeno de Flaquer, y es Faustina Sáez de Melgar. Ella sí fue publicada, y aquí os traigo otro ejemplo de mujer que puede romper esa pared y ser publicada. ¿Por qué? Porque ella se adscribe públicamente para poder publicar al modelo Ángel del Hogar, The Angel of the Home, que era un modelo en el que la mujer tenía que escribir, si era escritora, porque lo eran, todas ellas eran escritoras, tenía que escribir preceptos de cómo la mujer debía comportarse o cómo debía ser, y entonces la publicaban en España.
Es otro ejemplo porque luego ella se desvía y en archivos privados era otro tipo de escritora, completamente diferente. Entonces, esto también nos da cuenta a nivel histórico de ese desdoblamiento a nivel identitario que sufrían y que padecían todas ellas. Me detendré en ese punto más adelante. Y por último, para mí la joya de la corona, porque es la autora central de la tesis, de mi tesis, que es Carolina Coronado, es la que está en el cuadrante superior izquierdo. Ella es extremeña, se casa con un norteamericano, el embajador de Norteamérica por entonces, y era uno de los matrimonios más influyentes de la España de mediados del siglo XIX. Tanto, ella logra ser amiga de liberales progresistas, porque sabéis que el siglo XIX en España históricamente es un carrusel que si están los carlistas todavía, los liberales moderados, los liberales progresistas, está Isabel II, bueno, toda la inestabilidad política del XIX, y ella es capaz de tener en su casa hospedados a liberales radicales que habían sido condenados a pena de muerte, pero era íntima amiga de la reina y la invitaba a la granja, y era íntima amiga del padre Claret, que era una figura muy, digamos, polémica. Era el confesor de la reina Isabel II, una figura muy polémica en la historia del siglo XX, española y latinoamericana, porque luego él viajó a Latinoamérica. Entonces, como vemos aquí, son 4 modelos de mujeres, todas ellas diferentes, que fueron claves a la hora de romper esa brecha de las mujeres como activistas, como empresarias, como directoras de periódicos, como escritoras. Como Carolina manipulaba, y es así, manipulaba bastante al final los informes y tenía mucha mano en la política norteamericana y española, y sus nombres no han trascendido de esta manera hasta ahora, ¿no? Hasta la actualidad. Ahora os voy a lanzar otra pregunta. Este es el retrato más conocido de Carolina Coronado, se encuentra en el Museo del Prado, es de 1853 y lo pinta Federico de Madrazo y Cans, uno de los mejores pintores del siglo XIX. Esto da cuenta también de una cosa, una gran injusticia que la hay a nivel histórico, y es que al final las mujeres que sí lograron trascender, la gran mayoría de ellas, era porque venían de familias acaudaladas, con muchas conexiones en la corte y con muchas conexiones a nivel político. Y ahí está la gran diferencia, y es una realidad. Tanto Gertrudis venía de una familia burguesa cubana, con familia en España. Todas tenían unos territorios, bueno, tenían muchos terrenos, su familia, y eran familias ricas y familias poderosas. Y es por eso que empezaron a dejársele publicar algunas cositas, algunos poemas sueltos en revistas, a mirarlas con recelo, pero es por eso. Entonces no debemos nunca obviar que muchas mujeres que no gozaban de ese plano de estabilidad económica y familiar no trascendían, ¿no? Nunca a la historia, ¿no? Y hay muchas por ahí aún por descubrir que no venían de esa familia. Mi pregunta es, si pensamos en una mujer del 19, en una escritora, ¿cuál es el modelo que os viene a la mente? A ver si alguien me responde. Mujeres del 19, ¿qué es lo primero que se os viene a la mente? ¿Y en el arte y en literatura? ¿En qué pensáis? Si digo mujeres, siglo XIX. ¿Cómo? Caballos, sí, pero ¿qué más? ¿No pensáis en un modelo concreto de escritor o de mujer estereotipada, de sujeto en la literatura? Estoy pensando en todas las novelas de, por ejemplo, las hermanas Bronte, Sentido y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio, el modelo de dama burguesa, completamente, y las novelas de Henry James. La mujer del siglo XIX tiene que ser una mujer burguesa, vinculada a la casa y vinculada a las labores. Bien, esto en la realidad no fue así. Y esto es lo que hay que desmontar, porque ellas aprovecharon eso, como ahora veremos, para reivindicar al máximo, y aprovechaban las circunstancias familiares de su familia. Estaban como arropadas por ellos. Si pasaba algo y se metían en algún jaleo a nivel político, que se metieron, su familia las iba a arropar, porque tenían grandes conexiones, ¿no?
Entonces aprovecharon eso para ser las más reivindicativas, pero más que sus compañeros los hombres, como ahora veremos en los textos, porque esto no es que no es algo dogmático que diga, se demuestra en los textos de ellas mismas. Y ahí está en la primera novela antiesclavista, por ejemplo, de Gertrudis. ¿Qué ocurre? Bueno, vamos a ir viendo, yo os sigo lanzando preguntas, ¿por qué esto no ha trascendido? ¿Por qué no trascienden esos textos? A ver, una escritora del 19, como ella, compañera de ella, la he mencionado, que es muy conocida, que probablemente hayáis leído, Rosalía de Castro. ¿Qué pensamos cuando pensamos en Rosalía de Castro? A veces se le asocia a la soledad, a los cantares gallegos, a la melancolía gallega, a ese intimismo, a los poemas. ¿Sabéis que Rosalía de Castro solo publicó 2 libros de poemas y 4 novelas? Porque no se conoce su faceta como novelista. Y de hecho al final veremos un texto de sus novelas. El caballero de las botas azules es una de las novelas más reivindicativas, irónicas que hay, escrita en el siglo XIX en España. Y sin embargo, la historiografía literaria, no ha trascendido eso de ella. Y es una labor que hay que hacer. Aquí miro a Yolanda, que ella trabaja mucho en secundaria, porque los libros de texto y la historia en general y el discurso está muy manipulado de diferentes puntos de vista, el punto de vista eurocentrista también, porque ella fijaba mucho en Latinoamérica e Hispanoamérica. Eso tampoco está. No dicen los libros que los poemas de Rosalía de Castro Gallegos se los financiaron los exiliados que se fueron a Latinoamérica, porque en España no se lo querían publicar. Entonces, hay que revisar la historia a fondo, porque ella era muy adelantada en muchas cuestiones que hoy son de actual vigencia, ¿no? Entonces, os he puesto esta foto, este retrato con mantillas, con el anillo de casada. Como veis, siempre las dibujaban además viendo el porte, la clase y el estado, ¿no? El estado por delante, porque el estado las tenía que preceder, ¿no? Y firmaban con el apellido de sus maridos. Pero lo que yo defiendo es que el siglo XIX va a ser el retrato para ellas, y lo veremos cómo luchan con sus textos, de la descomposición de esa dama. Porque ellas es lo que trabajan, en lo que lucharon día a día. Ahora os dejo simplemente unas ideas metodológicas, esto está en el cuerpo de mi tesis, muy breve, para que sirvan para acompañarnos un poco en esta revisión histórica, porque no son solo los textos, sino las ideas de algunos estudiosos que nos sirven, ¿no?, de cara a reflexionar sobre ellos. Digo, el frecuente escrutinio al que se sometía la virtud o genio de la escritora se convirtió en un constante tema público, lo que Habermas, que es un pensador que me fascina, alemán, denominaría el autotema. Va a ser el autotema del siglo XIX, y esto es un problema. ¿Por qué? Porque cuando ellas empiezan a escribir, y se sabe que ellas empiezan a escribir y a firmar con los nombres de sus maridos, la prensa se les echa encima, todos los críticos se les echan encima, y se convierte en el autotema público, que es como que además el siglo XIX sabemos que es el siglo de la sociedad y la sociabilidad, la sociedad burguesa, la institución definitiva de eso, ¿no? Se le echa encima todas las instituciones privadas de poder, en el sentido de que cómo una mujer iba a escribir, que eso no era propio de su genio, y que por tanto no eran seres correctamente, y lo plasman así, estaban desviados, porque eran hombres. Esto lo llegan a decir muchos, para intentar que dejen de escribir, y no solo eso, sino que se sientan mal realmente con lo que ellas querían hacer y con su identidad, ¿no? La justificación de esa necesidad de escritura, por tanto, y el debate público sobre su identidad y espacio en la sociedad del siglo XIX estaba vinculado a ese autotema, y en el plano literario, esa posición social bien definida comienza a resquebrajarse debido a la búsqueda de la legitimación de la profesión como escritora, solo posible y entendida, esto es muy interesante, desde el marco histórico y político del movimiento liberal. Esto va a ser también muy interesante e influye decisivamente en las escritoras, las sin sombrero, las escritoras del siglo XX, en Carmen de Burgos, en ya Emilia Pardo Bazán, que está entre el XIX y el XX, en Margarita Nelken, en Concha Méndez. Es decir, ellas querían legitimar su profesión como mujeres de letras y de negocios, ¿no? En el XIX ya está eso, lo que pasa es que toda la esfera sociocultural del momento se le echa encima. Observa Ena Bordonada, que es una estudiosa de la Universidad de Madrid, que tiene un libro maravilloso sobre Ángeles Vicente, otra escritora decimonónica, que cuando una escritora por fin ve validado el mérito profesional como tal, a menudo se interpreta algún rasgo de su estilo o carácter como una aptitud típicamente masculina.
A Emilia Pardo Bazán le llegan a decir que es un Lope de Vega con faldas. Y a Gertrudis Gómez de Avellaneda esta frase ha sido repetida, creo que a casi todas las mujeres luego del siglo XIX y del XX. Le llegan a decir cuánto hombre es esta mujer, desvalidando su identidad como mujer, ¿no? Y esta frase luego también ha sido repetida para Emilia Pardo Bazán, para todas. De esta forma, el sector masculino cuestionó de una manera mordaz y despiadada, con frecuencia, el quehacer de la mujer intelectual, que no estuviera amparado bajo la empresa de la moda o de la servidumbre doméstica, ya que se pensaba que la escritura era patrimonio exclusivo del genio masculino. Es decir, claro, al final les dejaron un espacio y era, bueno, tú entiendes de moda y entiendes del cuidado de la casa, vale, escribe, pero en revistas solo de moda, y lee revistas de moda exclusivamente, cosas que para ellas, que eran educadas, que sabían francés, que sabían idiomas, que en sus casas eran súper progresistas en todo, les parecía aburrido y les parecía un insulto a su identidad como persona. Y ahí remarco que esta irrupción de la mujer solo puede existir en el siglo XIX por el liberalismo y por el romanticismo en sí, porque es el momento de la construcción del Estado-nación y de la exaltación del liberalismo histórico, y todo eso va a una, el luchar contra el imposible. Y ese es uno de los grandes sentimientos, de los grandes movimientos históricos, movilizaciones del XIX. Y ahí tiene sentido también. Ya veremos, como no todo fue malo en el sector masculino, por supuesto que no, porque muchos hombres les ayudaron y les dijeron, no pasa nada, yo soy el director de este periódico y tú vas a ser mi colaboradora por encima de cualquier hombre, por encima de Espronceda, por encima de Zorrilla y por encima de todo, y te voy a situar a ti, ¿no? Entonces también muchos liberales, sobre todo liberales radicales, se vincularon a ese fenómeno. Cuestión, perdonad que os lance toda esta información, cuestión que abre otro problema en la historia de España, y es además un problema polémico y que arrastra todavía en la actualidad, y es que los liberales promocionaban a mujeres que no fueran católicas o no entendidas como católicas, y la religión ya ahí se vinculó, desgraciadamente, porque muchas de nuestras escritoras, además de ser progresistas, eran muy espirituales y profundamente católicas. Pero se vinculó a la religión a los carlistas y a los movimientos que querían solapar un poco ese ascenso de la mujer o dinamitar la estructura social ya establecida, ¿no? Entonces, esa es otra problemática que se abre en este siglo. Con con estos límites puestos a nuestras intelectuales femeninas, yo digo en la tesis que no hay mayor castración al ego autorial, mayor elemento limitante, que cuando te intentan desproveer de tu voz autorial, ¿no? O te hacen creer portadoras de una voz enferma o de un discurso inválido, ¿no? Hay un libro a este respecto que os recomiendo muchísimo, de una escritora estadounidense que en 1963 sentó un poco las bases de por qué nos sentimos ese malestar femenino en algún punto de nuestras vidas, por qué nos sentimos enjuiciadas y expuestas ante un espejo. Eso ya lo establece Betty Friedan en La mística de la feminidad. Y ahí habla de que al final ser mujer en los años 60 en Estados Unidos todavía era un malestar que no tenía nombre y que ella no sabía nombre. Yo pregunto aquí, ¿cuál es la solución y cuál fue la solución para nuestra autora? ¿Qué creéis? ¿Qué solución le damos a toda esa problemática de las intelectuales que se sabían intelectuales pero que se veían coartadas por todas estas circunstancias históricas y políticas? Los seudónimos fue una salida, pero una salida a corto plazo, porque ellas querían legitimizar su derecho a publicar como mujer, que es el gran problema del 19. Entonces fue como una salida momentánea. Ahí tenemos a Fernán Caballero, la escritora de Cádiz. ¿En qué otra salida sí podéis pensar? Una de las salidas va a ser, ahora os pongo dos salidas fundamentalmente que hubo para ellas, el asociacionismo entre ellas. Se asocian todas ellas de una manera, todas las mujeres intelectuales de las casas, digamos, más o menos pudientes, que tuvieran conexiones en Madrid y en Barcelona, en los centros ya editoriales por entonces. Otro melón, el núcleo urbanidad y ruralidad, porque para las mujeres del mundo rural era mucho más complicado acceder.
se asocian. Se asocian tanto que crean un movimiento histórico que ya se ha reconocido, hay estudios sobre ello, algunos estudios, que se llama Hermandad Lírica, en 1840. Y en esa Hermandad Lírica está Carolina Coronado liderando el grupo, está Ángela Grassi, Josefa Massanés. Fijaos que son autoras que todavía es que ni se han estudiado muchas de ellas y necesitamos más estudios, ediciones críticas de sus obras, ¿no? Ese apoyo mutuo y esa comunidad es muy bella verlo en el sentido en el que, por ejemplo, se dedicaban poemas una a la otra. En cuanto les daban un espacio en un periódico de tirada amplia y periódica en España, decía Carolina, vale, pues este poema se va a titular Soledad, con esos títulos, y se lo voy a dedicar a mi compañera, la escritora Ángela Grassi. Y así en una cadena reiterada. Eso le cerraba puertas en algunos periódicos, pero por el lado de los liberales radicales se las abrían, porque además ya se empezó a convertir en una cuestión política, de sesgo político. Y luego otra cosa que hicieron mucho, muy interesante, es construyen entre todas, ya que no había una genealogía cercana, validada, como intelectuales, como mujeres de negocios, como empresarias, como escritoras, se van al pasado y revisan el pasado. Y entonces a veces lo que hacen es publicar en los periódicos o donde las dejaban en panfletos, historias de ¿quién es Santa Teresa? ¿Quién es Sor Juana? Modelos así de escritoras previas de otros siglos que ya estaban suficientemente instituidas, ¿no? Por el público varón. Un caso también fue a Safo. A Safo le dedican infinidad de poemas. Con la consecuente también, el consecuente interés en Safo de que tenía una especial afinidad Safo por las mujeres. Entonces es muy interesante, ¿no? Cómo va quedando todo ensablado en este siglo. Fijaos, os reproduzco aquí un cuadro también de 1850 de una escritora y pintora mexicana, Josefa San Román, apenas estudiada en nuestro país, y ella titula el cuadro Estudio de un artista y se representa a ella y a sus dos hermanas. Es su manera de reivindicar esa legitimación de intelectuales. Vale, me voy a pintar, pero no me voy a pintar tejiendo, que era lo típico, las labores de la casa y del hogar. Yo me voy a pintar, ella Josefa San Román, la que está pintando en medio, bajo Santa Teresa, con la transfiguración, que es el dolor y la pasión que le está atravesando el ángel, el corazón. Y al lado voy a pintar a mi hermana leyendo y sosteniendo un libro, en lugar de tejer, y a mi otro lado, a mi hermana, la que tenemos en la parte derecha, mirándose y contemplando su imagen, hecho muy significativo, en un espejo, como contemplando su identidad femenina, ¿no? Es muy interesante porque al fondo y detrás de Santa Teresa también hay un Teotocos, que es una virgen con el niño, es decir, la maternidad en un segundo plano, que era otra de las cuestiones que se les imponía a estas escritoras. Tienes que ser la madre del hogar, porque tus hijos serán los hijos de la nación, y es el siglo de la construcción del Estado-nación, y hay una obsesión con la educación y de que las madres tienen que educar a sus hijos, ¿no? Esta cuestión de que las madres tengan que educar a sus hijos, además, es otra de las aporías, de las contradicciones más grandes del movimiento liberal en España, y que arrastra hasta el siglo XX y que se denomina el problema de España y el problema de la mujer. ¿Qué es? Si las madres tienen que educar a sus hijos, pero tú no dejas una puerta abierta a la educación liberal de tus madres, esos hijos que van a dominar la nación del futuro, de final de siglo, y el final del siglo fue tremendamente traumático para la historia de España, como sabemos, van a criarse bajo esa imagen femenina, coartada y sin los elementos suficientes. Y esta cuestión se vuelve problemática y ellos se dan cuenta de eso y ya empiezan a reflexionar sobre todo eso a final de siglo, sobre la necesidad de educar e instruir a la mujer porque es la madre de los futuros hijos de la nación, pero siempre la mujer como aparato todavía, no por sí misma, no como educación en sí misma, sino es que va a educar a los futuros hijos de la nación. Fijaos, vamos ya un poco a ver este contexto en sus palabras, para que veáis lo valientes que eran ellas. Carolina Coronado, la extremeña, la mujer de Horacio Perry,
y la que dominaba un poco todas estas relaciones de la hermandad lírica, ¿no? En una carta dirigida al director, publicada, del defensor del bello sexo, el bello sexo eran ellas, porque así se apelaban, ¿no?, a las mujeres, en 1846 firmaba: ciertamente que en la presente época nos parece que hay pocas señoritas en España que, abandonando por un instante la aguja y el tocador, no hayan tomado la pluma para formar secretamente algunos renglones desiguales, tachados 100 veces, reproducidos a otras tantas, y rasgados, en fin, por orgullo o sometidos por modestia a la inspección de la poetisa amiga. Ayer creíamos un crimen el hacer verso, hoy lo consideramos una necesidad. Todavía no hemos comprendido que es una acción natural de la que nace, con ese instinto, que ni se puede reprimir, sin hacer violencia a lo que se siente, ni lo puede imitar la que carezca de él. La cuestión de si las jóvenes deben o no dedicarse a hacer versos nos parece ridícula. La poetisa existe de hecho y necesita cantar, como volar las aves y correr los ríos si ha de vivir con su índole natural y no comprimida y violenta. Considéranla sus defensores y sus contrarios como un bien o un mal para la sociedad. Pero es inútil que decidan si debe o no existir, porque no depende de la voluntad de los hombres. Estos pueden reformar sus obras, pero no enmendar las de Dios. En ese final, además, vemos uno de los giros más constantes y comunes en la obra de Carolina, y es esa manipulación ideológica absoluta, porque el tema de Dios era un tema intocable en la España de 1840. Y te está diciendo, es que esto no lo impones tú y no lo decides tú, es decisión de Dios, y encima yo, como una mujer, estoy escribiendo aquí una carta al director y te estoy apelando esto, ¿no? Ahí está un ejemplo magnífico, ¿no?, de la modernidad y del atrevimiento de esa escritora. Fijaos, vamos ahora a un poema de Carolina. Seguimos con Carolina. Este poema es completamente metaliterario porque se va a referir a las palomas en un viaje que ella hace a un castillo, el castillo de Salvatierra, cuyas ruinas existen hoy en día en la provincia de Badajoz, en Extremadura, un castillo precioso. Y se va a dirigir a las palomas, pero las palomas es el tú colectivo femenino, se está dirigiendo a ellas. Y dice: palomas que habitáis la negra torre, yo sé que es más risueña esta morada, y ya podéis, bajando a la explanada, decir al mundo que mi nombre borre. Yo soy ave del tronco primitiva, que al pueblo se llevaron prisionera, y que vuelvo a esconderme fugitiva al mismo tronco de la edad primera. No pudo el mundo sujetar mis alas, he roto con mi pico mis prisiones, y para siempre abandoné sus alas por vivir de la sierra en los peñones. Yo libre y sola, cuando nadie intenta salir de las moradas de la villa, he subido al través de la tormenta a este olvidado tronco de Castilla. Yo, la gigante sierra traspasando, lastimados mis pies de peña en peña, vengo a juntarme al campesino bando para vivir con vuestra libre enseña. Sigue, termina aquí, pero ahora pasa al tú colectivo, fijaos. Comeré con vosotras las semillas, beberé con vosotras en las fuentes, mejor que entre las rejas amarillas en las tablas y copas relucientes. Iremos con el alba al alto cerro, iremos con la siesta al hondo valle, para que el sol al descender nos halle, cansadas de volar en nuestro encierro. Aquí no han de encontrarme los amores, aquí no han de afligirme las mujeres, aquí no pueden los humanos seres deshacer de estas nubes los vapores. El rayo está a mis pies y en mi cabeza, ya me ciega su lumbre, ya no veo. Ay, sálvame, Señor, porque ya creo que le falta a mi orgullo fortaleza. Bájame con tu brazo de la altura, que yo las nubes resistir no puedo. Sácame de esta torre tan oscura, porque estoy aquí sola y tengo miedo. Es que se me quiebra la voz, pero se me quiebra la voz. Se me quiebra la voz porque las he leído a todas y el miedo era la palabra más repetida. Y tenían miedo porque he leído también todas las vejaciones públicas que le hacían. Y no eran pocas, eran constantes. Entonces, las llamaban locas, las llamaban... que eran, al final hoy diríamos que las decían que hacían un ejercicio de travestismo intelectual, porque le decían que eran varones y que no era natural que hicieran lo que hicieran. Entonces ellas sufrían triplemente, porque identitariamente no se sentían representadas, sufrían porque no se sabían no buenas madres,
no eran el modelo que debían cumplir y de cara a la sociedad y a las otras sufrían porque incluso las propias mujeres las criticaban. Tema constante en todas ellas. Tema constante en todas ellas ya en 1840. En todas. Tiene Carolina otro poema maravilloso que se llama La poetisa de un pueblo, porque es que ella nació en un pueblo además. Lo que pasa es que tuvo la fortuna de que su familia era riquísima, ¿no? En Almendralejo, en Extremadura. Y La poetisa en un pueblo va de cómo otras mujeres se ríen de ella. Y el tema es no ya de los hombres, es que otras mujeres me critican, se ríen de mí y me señalan, ¿no? Por dónde voy. Incluso siendo de una familia respetada, ¿no? Pero por su condición de trascender un poco ese límite de la sociabilidad respetable, ¿no? Vale, aquí otro fragmento para que las conozcáis a ellas en sus textos de Saf. Esta novela de verdad os recomiendo que la leáis, no sé, deberíamos tenerla todos de cumplida lectura. Es muy moderna, el tema de la esclavitud está muy bien retratado, el tema de la soledad también, incluso el tema de tener diferentes apetencias sexuales, porque hay un personaje que parece que es asexual, que es incomprendida, y esto ya en 1841, ¿no? Saf es un esclavo negro de una familia rica cubana que tenía plantaciones de arroz, y a través de un coloquio de Saf con otra autora expresa Gertrudis Gómez de Avellaneda: las mujeres, pobres y ciegas víctimas, como los esclavos, arrastran pacientemente su cadena y bajan la cabeza bajo el yugo de las leyes humanas, sin otra guía que su corazón ignorante y crédulo eligen un dueño para toda la vida. El esclavo, al menos, puede cambiar de amo, puede esperar que juntando oro comprará algún día a alguien su libertad. Pero la mujer, cuando levanta sus manos enflaquecidas y su frente ultrajada para pedir libertad, oye el monstruo de voz sepulcral que le grita en la tumba. ¿No oís una voz, Teresa? Es la de los fuertes que dice a los débiles. Obediencia, humildad, resignación, esa es la virtud. Y esto lo está afirmando Gertrudis Gómez de Avellaneda en boca de un esclavo negro, para que se lo diga a las mujeres. Va a haber un cambio sociocultural magno, el gran cambio, uno de los grandes cambios del siglo también, que va a ayudar mucho a todas estas mujeres en ese arranque para institucionalizarse como intelectuales y como autoras. ¿Alguien sabe qué es lo que representa la imagen? Es de los medios de comunicación, fue un movimiento masivo en los medios de comunicación, pero concretamente el edificio, ¿lo reconoce alguien? No. Fue el primer, digamos, para que me entendáis, ¿no? En palabras sencillas, el primer tour europeo, tour universal, fue la Exposición Universal de París, ¿vale? Perdón, de Londres, en 1850. La de París fue luego, en 1880, que mandan a Emilia Pardo Bazán como corresponsal. Y el edificio que vemos es el Palacio de Cristal de Hyde Park, que fue el primer macroedificio que construyeron para una exposición inaugural. Entonces ahí llevaban objetos de todo el mundo y llevaban a un montón de reporteros y periodistas, en teoría de todo el mundo, para que luego ellos enviaran sus ilustraciones y sus recortes de prensa a los periódicos nacionales, ya digo, de todo el mundo, y los publicaban, ¿no? Vale, fue la primera exposición donde va una mujer en calidad de reportera en España y fue Carolina. A Carolina la deja ir el director del periódico La Ilustración. El gran radical, uno de los grandes radicales del siglo XX, estuvo exiliado en París, Ángel Fernández de los Ríos, muy amigo de Emilio Castelar. Son figuras importantísimas, hombres que dirigían muchas empresas. Y él se va a convertir sin duda, y aquí hay que hablar de ello, de un mecenas, del mecenazgo sobre esta autora y la ayuda y promoción sobre esta autora. Entonces, Carolina, soltera con 30 años, porque ella se casa con 32 años, se casó 2 años después, se va con 3 hombres más, un grabador, el que hacía como los bocetos del plano donde iban a ver, y el director del periódico, Ángel Fernández de los Ríos, Vicente Ugarrutia, creo que se llamaba el otro, y Ramón de Navarrete, y ella sola. Impensable para la época, ¿no? Entonces la dejan ir, y no solo la dejan ir, sino que le dan una columna a ella sola para que luego, a su vuelta,
y a su regreso, porque pasan por París y luego cogen un barco y van a... Ella lo llamó el Tour Europeo. Y luego llegan ya a Londres, a Hyde Park, al Palacio de Cristal, publicara desde septiembre de 1851 a febrero todos esos recortes de prensa del camino. Y esto va a ser muy importante, ahora veremos un fragmento, este es Ángel Fernández de los Ríos, por eso es muy importante también agradecer esos espacios, porque doña Emilia Pardo Bazán en 1800, no recuerdo, creo que es 89, 84, no, 84, eso luego lo corroboráis, el año exacto no lo sé que es la década de los 80, en la Exposición Universal de París, cuando ella va como reportera, toma el modelo de la primera reportera, Carolina Coronado, en 1850, gracias a este hombre, ¿no? Y eso luego permitió que en el siglo XX otras periodistas reporteras, Carmen de Burgos, viajen por el mundo, ¿no? Escribiendo, siendo periodistas, ya no como escritoras, sino más en su faceta de periodistas, ¿no? Este hombre le da completa libertad, como ya digo, a Carolina, y ella se permite decir que, bueno, que ella no va a hablar de la historia. Esto en un periódico leído eminentemente por hombres, ¿no? Dice en la ilustración: dejé Angulema, abandoné Poitiers, pasé por Tours sin haber dicho siquiera una cosa importante acerca de su historia. Pero Emilio, si no hablo de la historia de España, ¿cómo he de hablar de la de Francia? ¿Qué me importan a mí los Valois, los Guisan ni los Turenas? Nombré a Margarita de Valois y a Diana de Poitiers porque son mujeres célebres y con más interés recuerdo todavía a la doncella de Orleans, Juana de Arco. Y le publican esto, es decir, enorme modernidad, más que ahora, mayor libertad. Ella se permite decir, mira, a mí no me interesa la historia y yo vengo aquí como mujer, pero voy a hablar de mujeres y no voy a hablar ni siquiera de lo que estoy viendo. Claro, eso no ha trascendido. Como digo, este siglo y ese movimiento va a ser muy importante, perdón, vuelvo a él un momento, porque fue la gran revolución cultural y social y permitió abrir los espacios a la labor de la periodista, pero también a la labor de los viajes, reunió muchísimo afán de saber y además que este movimiento histórico surge parejo al que conocido como los Caminos de Hierro, la instauración del ferrocarril y de las líneas de ferrocarril, ¿no? Entonces esto fue muy importante porque permite esa especialización e industrialización, ¿no? Y revoluciona la manera de entendernos socioculturalmente y culturalmente, ¿no? Ahora pasamos a una reflexión ya del siglo XX, vamos acercándonos al XX, de Margarita Nelken, que es la gran estudiosa sobre, digamos, el campo social de la mujer en el XX. Decía, en un libro publicado por primera vez en 1919, La condición social de la mujer en España, que fue este libro, lo enseñaban profesoras, ya había en 1919 había profesoras para niños y muchas mujeres, esto está documentado, empezaron a enseñar este libro e inmediatamente las vetaron de las escuelas y prohibieron el libro y lo censuraron, ¿no? Margarita Nelken decía que la mujer de la clase media tiene planteado a mediados del siglo XIX, mirando hacia atrás ella, un problema económico que reclama urgente solución, la inestabilidad económica que caracteriza la transformación industrial, que agudiza la situación precaria de estas muchachas de clase media, sin bienes de fortuna y sin posibilidad de ganarse la vida. Porque claro, ¿qué pasaba con la medianía? Es decir, ¿qué pasaba con todas las que no eran burguesas ni aristócratas en la era de la industrialización? Y esto planteaba un problema, porque dinamitaba el concepto del hogar y de la mujer en el hogar, porque las mujeres se tenían que incorporar como mano de obra y ayudar en esa industrialización. Puerta que permite a las mujeres empezar a reclamar sus derechos en ese ámbito también, ¿no? Esto es lo que yo abajo digo que esta es una de las grandes aporías del 19 y 20, ya lo he adelantado antes. El problema de qué se hace con la mujer. Y eso se convierte también en el problema de España. Y es muy interesante, no sé si a vosotros os gusta el diseño gráfico, la cartelería, los anuncios de inicio del siglo XX. Y cómo se representa la mujer moderna. Esto era un problema. La mujer a lo garzón, pero a la vez tenían como un poco de recelo, y muchísimos intelectuales y estudiosos tenían recelo de ello. Entonces, era una gran contradicción. Fue una contradicción recurrente. De hecho, el mismo Juan Varela, cordobés, este año lo estamos conmemorando. La verdad es que yo valoro mucho a Juan Varela, ha escrito mucho, por supuesto, y es un gran intelectual, pero tuvo un pequeño error grande, metió la pata
al decir, fue él quien prohibió que Emilia Pardo Bazán entrara a la academia. Y lo prohíbe y escribe una carta que además está pública, la podéis buscar. El que dice que cómo va a permitir que ahora entre Emilia Pardo Bazán, porque entonces hubiera entrado Gertrudis, hubiera entrado Carolina, entraría Amalia Fenollosa, no sé cuántas más, la baronesa de Wilson, y que se iba a convertir eso en una aquelarre. Sí, esas son palabras textuales de él. Pero luego él, que era muy... Él hizo muy bien los cargos diplomáticos. Luego, nada que ver, él incluso las alabó. Cayó en el discurso contradictorio, pero en el fondo él influyó para que todos vetaran a Emilia Pardo Bazán. Ese doble discurso también estaba, ¿no? Bueno, vamos ya llegando un poco al final. No sé ni qué hora es. ¿Qué hora es? Y media, vale. 35. Vale, bajo un poco el ritmo, pero vamos ya llegando como a los conceptos que adelantan el final, ¿no? Así un poco para volver en un círculo a algunos conceptos metodológicos. Me gusta mucho, como yo digo, decía al inicio que no vale poner Butler, que necesitamos hacer como toda esta reflexión para llegar un poco al final y sostener luego sí con ideas y con metodología un poco también los textos de todas estas mujeres, ¿no? Pues yo voy a recomendar en ese sentido otro libro de un antropólogo sociólogo maravilloso, Zizek, que se llama Las metástasis del goce, 6 ensayos sobre la mujer y la causalidad, que el título ya es muy sugerente, ¿no? Zizek dice que se ha contrastado ese enigma con la objetualización, el enigma de qué se hace con la mujer, esto que decíamos. Ha contrastado ese enigma con la objetualización del cuerpo de la mujer a lo largo de siglos de historia, que como resultado ha dejado en la mirada de la mujer y en su identidad una impronta fantasmagórica de la herida de ese yo pasado en femenino. Y esto es algo que se sigue viendo en arte y que se sigue hablando de ello. Incluso hay un discurso a nivel creativo y poesía que es como las niñas que fui, o la niña interior, y hay una cosa de recurrencias al pasado y de fantasmas que nos perpetúan, pero es que a nivel histórico también, ¿no? Y sobre ello habla Zizek. Ese inicio de esos fantasmas estarían ahí, en el problema de la mujer, final del siglo XIX, inicio del XX. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿O qué podemos hacer? Pues eso, lo que he dicho, ¿no? Previamente, aportes teóricos, metodológicos para el rescate de los autores, pero un rescate crítico, no vale hablar por hablar y decir, pues vamos a dinamitar el género. No, hay que sostener la idea, revisitar las palabras de la autora y enriquecer nuestra mirada, ¿no? Con ello. Os he hablado antes de Rosalía de Castro. He dicho que daba mucho coraje que no se la reconozca en su labor como novelista, cuando ella ha escrito más novelas y mejores novelas que poemas. Pues aquí traigo un fragmentito de El caballero de las botas azules, que como anécdota os diré que, bueno, mi última estancia de investigación ha sido en la Universidad de Oxford y allí el libro que estudian de Rosalía es este, que aquí nadie sabe nada de él, solo los críticos especializados gallegos, en su mayoría, en la obra de Rosalía, ¿no? Y allí lo estudian como, no sé, como un volumen hipermoderno, ¿no? Que toca todas las claves a estas polémicas actuales. En el diálogo, porque es irónico, es una parodia, entre un caballero que lleva botas azules y Laura, que notes aquí el guiño a lo Petrarca, ella se llama Laura, pero es increíblemente moderna, le dice él a ella: perteneces a la compañía de las independientes. Lo veo bien claro. A ese género aborrecible que los hombres detestan, que anatematizan lo bueno y que demuestra mejor que ninguno el cáncer que devora la moderna sociedad. Dios mío, Laura, no debiera volver a hablarte jamás, aun cuando tal resolución me costara la vida. Mas soy casi tu hermano y por otra parte más atraído hacia ti como la corriente... Ahí sigue, ¿no? El cáncer de la moderna sociedad. Y es una parodia, bueno, además es que es un muy buen libro, entonces es una novela en la que Rosalía parodia todo eso. Y parodia la sociedad burguesa. Porque ella además, como sabéis, venía del mundo rural. Entonces es muy interesante estudiar eso. Y no sé si sabéis que esto a mí me impactó muchísimo. Sobre Rosalía, os recomiendo los documentales que hace RTV y son maravillosos. Informe Semanal era antes, también hacía algunos pequeños documentales, a mí me encantan. Hay uno que es público y se puede ver gratis sobre Rosalía, en el que relatan los primeros años de vida y su vida. Y yo no sabía que ella la habían abandonado. Ella fue huérfana y no pudo acceder nunca a una cultura. Entonces también es un caso paradigmático, excepcional. Se apiadó de ella una mujer y se la llevó a Madrid y así es como ella pudo tener formación, ¿no? Sí, pero ella es huérfana, ¿no?
en ese caso. Ese documental es maravilloso. Vamos terminando. Otro libro, esta vez de un filósofo, Paul Quignard, tiene un ensayo muy bueno que recorre un poco esta tradición y el poder de la mujer. Vamos mucho con nuestro ciclo de mujer y poder, porque habla del poder de la mujer y cómo ha ido cambiando, modulando, o se ha visto dinamitado desde la antigüedad clásica a hoy. Y cómo los discursos de la antigüedad clásica influyen todavía hoy en día, ¿no? Y se actualizan, ¿no? Entonces, Quignard, en El sexo y el espanto, analiza la figura de la mujer en relación con su cosificación como objeto histórico en esa dominación y establece. Y aquí pido perdón porque de verdad el comentario es crudo, no el que viene, que es que termina, ¿no?, en la siguiente diapositiva. Pero me pareció muy esclarecedor y necesario también por otra parte. Dice Quignard, el puritanismo nunca atañe a la sexualidad, sino a la virilidad. El acto de amor siempre es preferible a la continencia, pero su valor depende enteramente del rango del objeto que lo satisface: matrona, cortesana, ciudadano, liberto o esclavo. Virtus quiere decir potencia sexual, la virtud. Si la virilidad, la virtus, era el deber del hombre libre en la antigüedad clásica, la marca de su potencia, el fiasco llevaba el estigma de la vergüenza o de lo demoníaco. El modelo único de la sexualidad romana, esto se ve muy bien, es la dominatio del dominus sobre todo lo que es el otro. Un epigrama de Marcial define esta norma. Quiero una chica fácil, que antes que a mí se entregue a mi joven esclavo y que haga gozar ella sola a 3 a la vez. En cuanto a esa que habla con grandilocuencia, grandia verba sonantem, que se haga follar por el rabo de un bordelés imbécil. Todo hombre activo y que no es sentimental es honesto. Todo goce puesto al servicio, officium obsequium, del otro es servil y por parte de un hombre es signo de falta de virtus, de virilidad, es decir, signo de impotencia. Así la ciudad romana se asienta sobre la pietas masculina, castitas de las matronas y obsequium de los esclavos. Y esto se ha ido modulando, realmente estaba en la civilización, pero ya no solo eso, también sobre los hombres, el hecho de la virilidad y el peso de esa necesidad de dominación y todo lo que viene amparado. Y si no es eso, es que eres servil y es que no eres nada, Y la sociedad antigua, desde la antigüedad clásica, te imponía esto, te imponía la virtus y la dominatio. Entonces, todos esos valores son pozos asentados, claro, y todo eso sigue y es lo complicado también un poco de mover a nivel social, ¿no?, y dinamitar. Tomsky, ya estoy cerca del final, ya avanzó en otro esclarecedor ensayo en el que ella se interroga a sí misma sobre su identidad femenina y lo que le costó ser académica. El ensayo se titula Me and My Shadow, yo y mi sombra, una sombra que la persigue siempre, ¿no?, y que es un poco un juego en esa identidad femenina, ¿no? Hay dos voces dentro de mí respondiendo al mismo tiempo. Una es la voz del crítico, de la crítica, que quiere corregir un error en un ensayo desde el punto de vista epistemológico. Y la otra es la voz de una persona que solamente quiere escribir sobre sus sentimientos y punto. Y yo he hecho esto por mucho tiempo, pero me he sentido demasiado avergonzada. Esa doble disyuntiva que ya sentía de una manera además social nuestra escritora del 19. Acercándonos a una conclusión. Dice Susan Kirkpatrick, una de las mayores escritoras, divulgadoras, digamos, un poco del pensamiento crítico de las mujeres del siglo XIX al XX en Estados Unidos. La historia de España proporciona un saludable correctivo a las tendencias liberales decimonónicas, de leer el pasado como progreso hacia un resultado deseado, porque no siempre es progreso, ¿no? El estallido de la guerra civil en España, solo 5 años después del inicio de la República, que fue recibida por las mujeres como un paso importante hacia una modernidad en la que el elemento femenino podría participar plenamente, barrió con los proyectos y las visiones de la nueva España que las mujeres y hombres progresistas de antes habían estado construyendo durante 3 décadas anteriores.
lo cual nos recuerda que la modernidad española y su elemento femenino deben rehacerse constantemente dentro de un flujo heterogéneo y accidentado de la historia. Y para concluir, lo quiero hacer, esta sí que es la diapositiva final, en la voz de una poeta que solo vivió 22 años, Concepción de Estebarena, que ahora ha sido recientemente editada por Torremoza, que es una colección de mujeres, una colección que edita mujeres maravillosas. También ha sido editada por La Bella Varsovia recientemente. Y esta Concepción de Estebarena publica entre sus poemas uno que se titula Nuestros males y que dedica a sus compañeras las mujeres, ¿no? Como anteriormente estas mujeres del 19 también se dedicaban una a otra sus poemas. En él recoge unos versos que a mi parecer son sobrecogedores y cristalinos. Te adivino, mujer, no ignoro nada de eso que llamas tu sentida historia. Y te hablo del porvenir, mas solo quieres que lo que ha pasado no haya sido. Bueno, pues muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta para un coloquio, o me bajo ya de aquí, María, lo que tú me digas. Bebo agua. Estaba disfrutando también allí de parte del público, como parte del público. Bueno, a ver si se me escucha por aquí. ¿Sí? ¿No? Ahora sí se me escucha un poquillo, creo. Ahora. Bueno, muchísimas gracias, Estefanía. Yo estoy fascinada. Para mí siempre es un placer escucharte, aprender, porque es que aprendo. Yo creo que cada vez que te escucho aprendo algo nuevo y me encanta. Yo quisiera ver si la gente que está en el público tiene alguna pregunta, algo que añadir a lo ya expuesto por Estefanía Cabello. Como habéis visto, teníamos que comenzar con ella, teníamos que comenzar dándole ese sitio a esas mujeres maravillosas, extraordinarias y, como siempre decimos, un poco olvidadas de la historia, ¿no? A mí me ha encantado el recorrido que has hecho. Antes que mencionaras a Pada Bazán, estaba yo diciendo, no recuerdo quién le prohibió, estaba yo un poco, ¿quién fue que le prohibió entrar en el tal, ¿no? Entonces digo, claro, y ahí llegaste tú a aclararme la duda. Muchísimas gracias, estaba hablando con Yolanda ahí sentada y ha sido maravilloso. Yo quisiera darle el turno de palabra si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que os haya sorprendido, como a mí, por ejemplo, no sabía que Rosalía de Castro era huérfana. Me he quedado, eso es lo que me llevo aprendido de hoy, por lo menos. Ustedes, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que añadir, algo que acotar? ¿A Estefanía? Sí. Pues me he acordado de un libro, que no recuerdo el nombre porque estoy viendo muy fatal, que se llama Ni loca ni tonta. Y habla de mujeres en la historia las que se han catalogado por estos insultos, ¿vale? Y también me acuerdo, pues, por supuesto, de Juana Loca, que no estaba tan loca, que vamos, no estaba tan loca. Pero bueno, y nada, y por supuesto, pues, ha estado habiendo desigualdad, sigue habiendo, visibilidad, aunque luchemos, tenemos que menos, pero bueno, y felicidades, que me encanta, Estefanía aprendió mucho. Muchas gracias, Yolanda, muchas gracias, de verdad. No, ese libro no lo he leído, sé de su existencia, pero no lo he podido leer. Me recuerda mucho a uno, que también me maravilla, y os lo dejo aquí, que es de Ana Caballé, Breve historia de la misoginia, que es una antología de textos donde también se la ve a ella reflejada o como enferma o como loca. Sí. Yo creo que todavía en la actualidad existimos muchas Juanas locas, muchas locas, sí, y muchas enfermas y muchas tontas. ¿Alguien más, Isabel? Bueno, yo simplemente quería aportar que la mujer es importante dentro de la sociedad, está claro. De hecho, Madame Curie lo demostró en su momento dentro de un mundo de hombres en el que realmente ella tenía esa mente privilegiada para la investigación, y lo mismo la mujer aviadora, la primera mujer que tuvo que hacer muchísimos retos para poder posicionarse ahí, demostrar a los hombres que algo que realmente la mujer era un florero, era lo que realmente estaba para el hombre. Pero la mujer ha luchado mucho para llegar a donde está, y hoy en día está reivindicando a través de la palabra, a través de los libros, a través de conferencias, a través de su voz, realmente lo que es y lo está demostrando. Solamente eso. Sí, gracias, Isabel, ¿no? Muchas gracias. Gracias por lo que nos has presentado, de verdad muy interesante, y
y hemos aprendido un poquito más. Pero es muy interesante. Muchas gracias, de verdad. A mí me ha gustado mucho la parte que mencionas del asociacionismo, ¿no?, que existía entre ellas, porque es verdad y automáticamente la mente que es tan maravillosa, automáticamente me fui a mi tierra de nacimiento, a República Dominicana, cuando las hermanas Mirabal hicieron también lo mismo para poder ir contra el régimen, ¿no? Entonces, y llegas a la conclusión, y yo le decía a Yolanda, digo, qué pena que ahora no lo hagamos. Ahora solamente hacemos lo que, como la novela, ¿no?, de Coronado, ¿no? De esa no, el poema, ¿verdad? El de es la poeta del pueblo, donde solamente estamos enjuiciando a otras mujeres, con lo fácil que sería copiar, imitar lo que hacen estas mujeres, que no tenían ni por accidente todo lo que tenemos hoy en día a nuestro alcance. Y en lugar de usarlo para apoyarlo, lamentablemente lo usamos para destruirlo. Yo quisiera de verdad, ojalá, una varita mágica para poder que todas imitásemos a esas maravillosas mujeres del siglo pasado, que la tenemos tan presente, también gracias a mujeres como tú que se dedican a rescatarla y a aprender y también a enseñarnos todo lo que han hecho. Y muchísimas gracias, Estefanía. Simplemente agradecerte una vez más esta ponencia, tu tiempo, que vienes hoy de Málaga. Así que muchísimas gracias, y que esta es tu casa, que Mujer y Poder es tu casa, y tú eres también parte de la universidad y eres parte también de Mujer y Poder, así que gracias por tu tiempo una vez más para esto. Muchas gracias. Y por supuesto un fortísimo aplauso para Estefanía. Bueno, al final quedámonos con los ejemplos de los que sí nos apoyamos la una a la otra y lo uno a la otra también. Y también con el ejemplo de esos hombres que también apoyan a esas mujeres. Sí, de los que estáis aquí. Sí. Un aplauso también para esos hombres. Muchísimas gracias, Estefanía.